elección de mi tema, el cual fue discriminación racial. Soy de la licenciatura Comunicación Social y este es mi trabajo para responsabilidad universitaria. Para comenzar, daremos una pequeña introducción al tema. ¿Qué es la discriminación racial exactamente? Bueno, el origen del racismo se remonta a causas profundas y complejas. La discriminación racial ha estado presente en nuestras sociedades durante siglos y hoy en día, que como sabemos, esto es bastante común sobre todo en países extranjeros. A pesar de los numerosos avances sociales, la apertura y la inclusión social sigue estando presente en nuestras vidas. Cuando hablamos de discriminación racial, nos referimos a básicamente exclusión hacia cierto grupo de personas que tienen rasgos diferentes a nosotros, como su color de piel, sus tradiciones o incluso su lugar de nacimiento. Esto mayormente se refleja en los estadounidenses, que reflejan ese racismo hacia la gente de color y de piel negra, que siempre tienen sus estereotipos y siempre los son racistas, al menospreciarlos solamente por ser diferentes a lo que ellos son. Ahora, una definición y conceptos claves de la discriminación racial son los siguientes. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial define el término de la siguiente forma. Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales. Hay diferentes conceptos claves si hablamos de la discriminación racial. Uno de ellos es la raza, la cual es la construcción social que agrupa a las personas según sus características físicas. La etnia, que es un grupo de personas unidas por diferentes características de origen. Estereotipos y prejuicios son aquellas opiniones que las personas o un grupo de personas en general hace acerca de una persona, ya sea de diferente color de piel, de raza, de país, de tradiciones, culturas, etc. Racismo, cuando se cree que una etnia está por encima de otra en cualquiera de sus aspectos, que como ya hablamos, básicamente es cuando una persona cree que su etnia es superior a la de otros y por eso lo manda a despreciar y desprestigiar bastante el esfuerzo de personas que no son básicamente de su mismo color, de su mismo país, etc. Y la xenofobia es miedo o rechazo a las personas extranjeras, sobre todo cuando éstas aportan diferencias significativas a nivel cultural. Ahora, diferencia entre racismo y discriminación étnica. A veces es muy difícil de explicar la diferencia entre ambos conceptos. El racismo se asienta sobre una base ideológica y cree que hay razas o etnias que están por encima de otras, lo que justificaría la exclusión de las que, en su opinión, están a la cola. Por su parte, la discriminación étnica se basa en la acción de tratar de manera desigual a una persona o grupo dependiendo de su etnia. Que esto es básicamente una complejidad de ambas, mientras que el racismo es básicamente tener una superioridad hacia otras personas, la discriminación étnica es más o menos tener ese tipo de estereotipos hacia diferentes tipos de grupos. Ahora, las principales causas de la discriminación racial son muchas, las que se esconden tras discriminación racial. Algunas de las más comunes son el miedo, el desconocimiento, los prejuicios, la falta de información o las circunstancias socioeconómicas. En muchas ocasiones, estas razones se entremezclan incluso de forma inconsistente y dan lugar a actitudes racistas que vulneran los derechos humanos. Ahora hablaremos de lo que provoca esta discriminación racial, que es el impacto en su salud mental y física. Todo esto provoca sufrimiento en las personas que sufren el racismo, la xenofobia o la discriminación racial o étnica.
En muchos casos, sufren episodios depresivos, la tristeza que sufren muchas personas migrantes por verse obligadas a dejar sus hogares se ve agravada por la imposibilidad de integrarse plenamente en la sociedad debido a prejuicios o exclusión. Físicamente, la falta de acceso a empleo, vivienda o atención médica puede repercutir directamente en la salud física de las personas que sufren esta misma discriminación. Ahora, ¿cómo combatir las causas del racismo? Pues básicamente voy a dar unos pequeños tips y maneras de combatir este racismo. ¿Qué es educación y concienciación? Básicamente hay que empezar a educar a la infancia, a los infantes, sobre este tema, para que cuando vayan formando ya una conciencia más del tema y vayan creciendo conforme el tiempo, estos mismos pueden ejercer ese grupo de ir en contra del racismo y así podemos unirnos más a esta contribución para evitar que personas desprecien a otras por ser simplemente de diferentes maneras. Políticas y leyes antidiscriminación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece la igualdad de todas las personas, asimismo las constituciones de los diferentes países, salvo excepciones, suelen reconocer los principios de igualdad y no discriminación, como en el caso de España, que la Constitución prohíbe en su artículo 14 la discriminación por motivos de raza. Y por último, promoción de la diversidad y la inclusión. Crear entornos seguros es fundamental para eliminar la discriminación racial y para ello, aparte de llevar a cabo políticas activas de igualdad y no discriminación, es fundamental impulsar campañas de sensibilización y educación ciudadana. Y esta es mi fuente de donde básicamente tomé referencias de la información. Entonces, por mi parte, esto sería toda mi presentación y mi trabajo. Me despido por el momento.